Saludos cordiales, mi nombre es Aniulibe Pereira Ramírez y soy estudiante del doctorado en Pedagogía en la primera corte en el Núcleo Universitario Valle del Mocotíes. En el presente video voy a mostrar los hallazgos de una investigación que se llevó a cabo titulada Alcance la práctica pedagógica para el desarrollo de la asignatura didáctica de la educación física en la formación del profesional universitario. Esta investigación fue desarrollada en la Universidad de los Andes, Núcleo Valle del Mocotíes, para la materia Modelos Pedagógicos de Enseñanza. Es un placer compartir con ustedes esta experiencia. A manera de introducción, podemos decir que la formación en contextos universitarios permiten la preparación del ser humano para el campo profesional. Por lo tanto, nuestras universidades, a través del conjunto de materias que llevan a cabo, buscan que ese sujeto que se está formando sea capaz de tener habilidades, destrezas, competencias, pero sobre todo conocimientos referidos a un área en particular. En el caso del docente universitario, este docente obtiene sus conocimientos y una vez que está en nuestras universidades se ocupa de buscar las herramientas, metodologías, estrategias de enseñanza-aprendizaje y cualquier otro medio para enseñar. Y esto es parte de su experiencia o el andamiaje de sus experiencias que van permitiendo la construcción de esa práctica pedagógica, que se materializa en ese hecho que cotidianamente lleva a cabo y que tiene por finalidad la formación del ser humano. Conforme a ello, en nuestras universidades, nuestros profesores, en la mayoría de nuestras universidades, sobre todo las autónomas, ingresan a través de procesos de concursos que, en la medida de las posibilidades, nuestros profesores, a lo largo de su carrera profesional, realizan diferentes actividades de formación y de desarrollo profesional con la intención de ir logrando sus debidos ascensos y la promoción hasta considerarse desde un profesor instructor hasta un profesor con una amplia experiencia y un amplio bagaje de conocimientos hasta posicionarse como profesor titular. Sin embargo, muchas de estas actuaciones van referidas a procesos de investigación referidas a un área en particular dentro de líneas de investigación que maneja el docente universitario, todo de acuerdo a los intereses y necesidades como profesional de la educación. Sin embargo, es necesario, desde un pensar pedagógico, que este docente sea capaz de cuestionar su propia práctica pedagógica. Esto en favor de poder evaluar cómo es ese proceso. Por lo tanto, la presente investigación se desarrolló con la intención de descubrir el alcance de la práctica pedagógica para el desarrollo de la asignatura de didáctica a la educación física en la formación universitaria. A tal fin, se dividió en 4 momentos. El primero, la contextualización de la práctica pedagógica, el abordaje teórico, el protocolo metodológico y los hallazgos encontrados. Dentro del momento 1, que es la contextualización de la práctica pedagógica, es necesario indicar que el ser humano evoluciona en la medida que la sociedad se lo permite. Por lo tanto, ese proceso de evolución va a estar o va a permitir la construcción de un sujeto para que actúe de una determinada forma de acuerdo a los elementos que tiene a su alrededor. Recordemos que detrás de un ser humano hay aspectos sociales, físicos, biológicos, religiosos, culturales que van a determinar su comportamiento. A tal fin, la formación del ser humano siempre ha sido un proceso que ha estado allí presente dentro de ese proceso histórico que ha vivido nuestras sociedades. Volviendo la mirada hacia ello, la UNESCO en el año 1996, a través del libro La educación encierra un tesoro de Jacques Delors y de una comisión que se encargó de evaluar las condiciones conforme a la educación, determina que la educación ante todo es un proceso
que se da con la intención de multiplicar los talentos, las capacidades y que ese sujeto logre un proyecto de vida. Por lo tanto, la pedagogía, bajo el concepto de Flores en el año 2005, es un proceso de formación que busca la formación del ser humano dentro de esa sociedad. Sin embargo, esta pedagogía va a poder acompañar el trabajo del docente, que es la formación de ese sujeto, en ese proceso de transición desde el niño hasta ese adulto, a través del conjunto de estrategias, metodologías y herramientas que se requieren para poder lograr ese fin. Flores en el año 2001 también establece que la formación es ese proceso ya final que queda producto de los conocimientos, aprendizajes y habilidades que maneja ese sujeto. Volviendo la mirada hacia la UNESCO, nos habla de que es necesario que ese docente construya esos conocimientos a través de diferentes procesos de formación para poder que éste sea capaz de organizar su trabajo y su práctica dentro de contextos universitarios. Así que la práctica pedagógica se convierte en un escenario lleno de interacciones, de discursos, de gestos, de elementos, de mensajes, de un lenguaje que guarda significados y que permiten ante todo la formación de ese sujeto que se prepara para ser un profesional. En medio de esta práctica pedagógica hay un saber pedagógico y hay un saber didáctico. Estos dos elementos se unen para poder materializar ese proceso que es la práctica pedagógica y que va a estar determinado al mismo tiempo por una identidad que va construyendo el docente universitario, en este caso, a lo largo del desarrollo de su carrera universitaria y por supuesto profesional y personal. En tal caso, en la Universidad de los Andes, particularmente en el núcleo universitario Valle del Mocotíes, funciona el Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación, que gradúa a licenciados en esta área, licenciados en educación, mención educación física, deportes y recreación, y que sus programas están ordenados a través de 13 áreas de enseñanza. El área de paradigmas y metodologías de la educación física está conformado por asignaturas como Introducción a la investigación, investigación cualitativa y cuantitativa, didáctica de la educación física y evaluación de la educación física. Dentro de la materia didáctica de la educación física, que es la asignatura que se escogió para el presente estudio, esta asignatura tiene varios contenidos o varias unidades. Una pertenece a los fundamentos didácticos, aprendizaje motor, taxonomía de los dominios educacionales, la planificación del área de educación física y la clase de educación física. Es importante destacar que dentro del programa de esta asignatura establece que esta materia particular busca la profundización de algunos aspectos teóricos y prácticos. Igualmente, dentro de la descripción de la justificación de este programa, establece que fue organizada hace 10 años con un enfoque práctico que concibe los lineamientos del antiguo Currículo Básico Nacional del año 97, teniendo presente que en nuestro sistema educativo venezolano en los últimos años se ha suscitado un cambio curricular en el año 2007, donde se trabaja con el currículo bolivariano. Es decir, dentro de lo estipulado en el programa hay una disociación con el contexto educativo que a fin de cuentas es donde va a desempeñarse muchos de nuestros egresados. Por lo tanto, el docente de la asignatura pues se ve en la obligación desde su pensar pedagógico, desde el andamiaje de realidad que tiene a su alcance, de hacer ajustes ligeros dentro del proceso curricular para garantizar una formación del estudiante que pueda adaptarse a procesos como las prácticas profesionales, pero que a la larga, una vez que el estudiante
trabaja dentro del sistema educativo pueda comprender mejor el manejo del currículo como una política de Estado que a fin de cuentas también va a formar dentro de un nivel o modalidad específica. Por lo tanto, a partir de allí, también la Universidad de los Andes lleva varios años promoviendo el modelo didáctico por competencias. Sin embargo, el programa de esta materia, pues dentro de su organización es un modelo basado en una pedagogía por objetivos. A tal fin, como exigencia de la universidad, pero también como propia del contexto, se hace necesario hacer una revisión de la asignatura, sobre todo pensando desde la práctica pedagógica. Por lo tanto, la intención de esta investigación es comprender el alcance de la práctica pedagógica para el desarrollo de la asignatura didáctica de la educación física en la formación del profesional universitario. Por lo tanto, los objetivos del presente trabajo de campo es el general, que es comprender el alcance de la práctica pedagógica para el desarrollo de la asignatura didáctica de la educación física en la formación profesional universitaria de la licenciatura en educación, mención educación física, deportes y recreación en el núcleo Guillermo Cotillas. Tenemos por específicos lo siguiente: describir las intenciones pedagógicas en que se lleva a cabo la asignatura didáctica de la educación física en la formación del profesional universitario, analizar el alcance de la práctica pedagógica desde la mirada de los estudiantes para el desarrollo de la asignatura didáctica de la educación física en la formación del profesional universitario, contrastar el alcance de la práctica pedagógica para el desarrollo de la asignatura didáctica de la educación física en la formación del profesional universitario y construir un modelo curricular que favorezca el desarrollo de la asignatura didáctica de la educación física en la formación del profesional universitario. En el momento 2 abordamos algunos aspectos teóricos, entre ellos, primero que nada, se elaboró una unidad de análisis inicial que nos permitiera acercarnos a la teoría y hallar allí algunos elementos que eran necesario precisar antes de hacer el acercamiento hacia los informantes claves. Dentro de los aspectos desarrollados se puede mencionar, tenemos por categoría concepción de la pedagogía, con dimensiones, pedagogía como formación del ser humano, la pedagogía por objetivos, educación universitaria y funciones de la educación universitaria como investigación y enseñanza. Dentro de la categoría práctica pedagógica tenemos dimensiones como saberes del docente universitario, saber pedagógico, saber didáctico, estrategias de enseñanza y aprendizaje y formación del profesional universitario. Dentro de las concepciones de pedagogía retomamos las ideas planteadas por Flores en el año 94, que nos habla de que la pedagogía ante todo es un supersaber social que permite la reelaboración y reconstrucción de los sentidos. En tal caso, siempre la pedagogía, cuando hablamos de un proceso formativo, nos va a permitir marcar un horizonte histórico, cultural, para poder descubrir a partir de allí cómo debe pensarse esa pedagogía. Cuando hablamos de la pedagogía por objetivos, que es la que hasta el momento se viene manifestando en los programas de esta asignatura, Sacristán en el año 2002 nos permite conocer que esta pedagogía pues permite entender la programación de la enseñanza como un proceso, donde se va a especificar desde los aspectos mínimos hasta los más complejos que debe desarrollar el estudiante con la finalidad de determinar desde su conducta si realmente ha logrado un objetivo como tal. Por lo tanto, esta pedagogía ofrece una visión utilitaria de la educación y se lleva a cabo desde una postura un tanto conductista. Ahora bien, retomando lo planteado por la UNESCO en el año 96, nos habla de que las instituciones universitarias
cumplen con una función que realmente es determinante y que es necesario en ocasiones replantear la educación desde las características del espacio y del tiempo. Por lo tanto, siempre las universidades deben mostrar el camino a través de la innovación y reconociendo las capacidades y los elementos que son necesarios para vitalizar la educación como un derecho y un deber social. Por lo tanto, las universidades deben ser centros para la investigación, pero sobre todo para la creación del saber. La UNESCO en el año 96 establece 4 funciones principales que deben desarrollar las universidades. En tal caso, la primera de ellas es la preparación para la investigación y la enseñanza. Las ofertas académicas que sean adaptadas a las condiciones de la sociedad, la apertura para responder a la educación y la cooperación internacional. Partiendo desde estos elementos, los 2 primeros están íntimamente relacionados con la práctica pedagógica del docente y además con la construcción de sus conocimientos que desde la investigación van a fortalecer la enseñanza. Por lo tanto, la práctica pedagógica para DIAS 2004, que es nuestra segunda gran categoría, establece que es la actividad que desarrollamos por el currículo para la formación. Además de ello, Zambrano establece en el año 2007 que existen diferentes tipos de saberes que maneja el docente. El primero de ellos es el saber pedagógico, que está relacionado con las prácticas que un sujeto vive en la relación de enseñanza-aprendizaje. Y además que ese saber pedagógico permite explicar las relaciones que se suscitan en el aula dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso de interacción y del mismo tiempo de crecimiento. Cuando hablamos del saber didáctico, el saber didáctico va a estar un poco referenciado en todo ese conjunto de reflexiones que se suscitan desde el saber pedagógico. Pero aquí es cuando el docente, desde su experiencia, desde su andamiaje de conocimientos, va a poder utilizar los instrumentos, las estrategias para poder facilitar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por lo tanto, va a poder ordenar, va a poder sistematizar, va a poder desarrollar todo el conjunto de conceptos, objetos, discursos que permiten la construcción de esos conocimientos junto a sus estudiantes. Ahora bien, cuando hablamos de estrategias de enseñanza y aprendizaje, Díaz y Hernández en el año 2010 nos hablan de que son los elementos, las herramientas que permiten ver la enseñanza como un proceso de ayuda, que al mismo tiempo debe ser una actividad que permita la construcción o construir esos conocimientos de la mano de los estudiantes. Que hay, a través de esas estrategias que utiliza el docente, una recreación conjunta, donde el deber ser es que se suscite el intercambio. Partiendo de esta mirada, las estrategias de enseñanza-aprendizaje son procedimientos, pasos, habilidades y al mismo tiempo son recursos flexibles que permiten generar aprendizajes significativos. Del mismo modo, la formación del profesional universitario es definida por Díaz y Hernández en el año 2010, partiendo de que debe considerarse que esta formación deben ser propuestas prácticas reflexivas que permitan la construcción y la comprensión plena de un profesional que pueda llevar a cabo un conjunto de conocimientos que se adapten a lo que exige la sociedad. Este proceso de formación al mismo tiempo debe permitir a un profesional analítico reflexivo que sobre todo rescata su autonomía intelectual. En el momento 3, protocolo metodológico, este trabajo de campo se realizó enmarcado en la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque permite valorar la riqueza de la experiencia
permite conocer en profundidad el fenómeno de estudio a partir de los múltiples elementos que se encuentran allí y son parte de la situación. Taylor, en el año 87, manifiesta que este tipo de investigación produce datos cualitativos que son analizados, que permiten valorar las palabras, cómo surgen, los mensajes subyacentes, las conductas que son observables. En el caso de Martínez, en el año 2006, nos habla de que este tipo de investigación pues busca comprender la naturaleza profunda de esas realidades, además porque estos fenómenos que se estudian a partir de allí pues son tienen diferentes miradas, diferentes perspectivas, y todo va a depender de las impresiones, reflexiones y respuestas que emitan esos informantes claves que a fin tienen contacto con esa realidad, viven con esa realidad. Dentro del tipo de investigación que se utilizó es la dialéctica hermenéutica, porque esta permite descubrir significados, interpretar a partir de la subjetividad de esas personas que permiten acceder a ese fenómeno de estudio y sobre todo respeta el contexto y cómo se llevan a cabo esa situación y la manera como afecta a quienes hacen vida allí. Dentro del diseño de la investigación se tomó lo planteado por Martínez en el año 2006, que nos habla de 4 momentos: la intención que anima al autor, el significado que tiene la acción para el autor, la función que la conducta desempeña en la vida del autor y el nivel y condicionamiento ambiental y cultural. Es importante destacar que para poder tomar esta información se ubicaron 3 estudiantes de la carrera de Educación Física de los últimos semestres, que por ende ya han visto la materia didáctica de la educación física, que ha sido facilitada por la profesora estudiada, y se ubicaron o se trabajó con la técnica de la entrevista como medio para obtener la información, y se empleó una guía de entrevista estructurada con 13 preguntas. Para poder acceder a la información, tomando en consideración los tiempos de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, se elaboró un correo electrónico dirigido a varios estudiantes, de los cuales 3 se mostraron interesados en participar. Se presentó esta comunicación, el programa oficial de la asignatura didáctica de la educación física, con las 13 preguntas. Se tomó un tiempo de 3 días para que ellos elaboraran las respuestas de esas preguntas, respondieran, y luego ya fueron enviadas a la investigadora y después ella ordenó. Para el proceso de análisis de datos, con los datos de estos estudiantes, se elaboraron códigos que permitieran conservar la integridad de estos estudiantes. Para efecto de la técnica de análisis de datos se utilizó lo planteado por Martínez en el año 2006, que nos habla de 4 etapas. Una, la categorización, que permite centrar la atención en la información para poder revisar teóricamente qué se habla sobre estas categorías y estas dimensiones planteadas en la unidad de análisis inicial. Posteriormente se hace un proceso de estructuración donde se ordenan las apreciaciones de los informantes claves. Seguidamente se hacen contrastaciones entre los elementos que coinciden y los que no coinciden o difieren de estos informantes, y posteriormente se hace un proceso de teorización donde se revisa con los autores de acuerdo a las impresiones dadas por estos estudiantes en este caso. Momento 4. Hallazgos encontrados. Dentro del análisis de las respuestas emitidas por los estudiantes, voy a explicar uno de los modelos de cómo se hizo este proceso. Una de las preguntas decía: ¿qué contenidos objetivos incorporarías en la asignatura de didáctica de la educación física para una mejor formación pedagógica? Uno de ellos contestó: al respecto, podría recomendar la incorporación de objetivos que tengan que ver con la clase de educación física para niños con necesidades especiales de aprendizaje.
El segundo estudiante respondió: incorporaría una unidad en donde se enseñaran actividades, juegos, dinámicas, acondicionamientos activos y otros tipos de estrategias que ayuden al futuro docente a tener más herramientas al momento de la práctica. Y el tercer informante respondió: ninguna. Me parece que el programa está muy bien elaborado y organizado. A partir de allí, se revisaron los elementos en los que coincidían estos estudiantes, se analizó y se llegó a la conclusión que es viable incorporar un nuevo contenido, un nuevo tema, donde hable de la importancia, las diferencias que hay entre juegos, actividades, estrategias, y que se lleven a cabo cada uno de estos elementos desde un sentido mucho más práctico, para que a la larga el estudiante, cuando las vaya a incorporar en su práctica profesional, pues tenga más claro esto y pueda utilizarlas para formar a esos escolares en los diferentes escenarios. Otra de las preguntas que se le hizo a los estudiantes: ¿qué objetivos y contenidos eliminarías en la asignatura didáctica de la educación física y por qué? Uno de los estudiantes respondió lo siguiente: al respecto, no recomiendo la eliminación de ningún contenido y objetivo de la materia, puesto que los considero necesarios para la formación profesional del estudiante. El segundo contestó: no soy partícipe de eliminar contenidos, estoy de acuerdo de ampliar contenidos. Un tercer estudiante: ninguno, todos los temas son importantes y todo estudiante debe tenerlos bien claros para su formación. Como podemos observar, la mayoría de los estudiantes coinciden en que no es necesario eliminar contenidos, sino por el contrario, es indispensable incorporar otros que permitan mejorar las habilidades, destrezas de estos estudiantes al momento de enfrentarse a un grupo en el que deben desarrollar procesos pedagógicos para la formación en cuanto al área de aprendizaje de enseñanza de la educación física. Luego de revisados todos estos elementos, dentro de las conclusiones de este primer momento de esta investigación se tiene lo siguiente: indudablemente la didáctica de la educación física favorece la formación del estudiante universitario. Es una materia que sirve como guía y formación para las prácticas profesionales que ellos desarrollan posteriormente, pero también al momento de enfrentarse en un escenario educativo donde ellos ya tengan su responsabilidad como formadores, pues esta materia les va a permitir orientar esos procesos. Dentro de los hallazgos se determina que esta materia en particular complementa a otras materias, como entrenamiento deportivo, prácticas profesionales. Ellos hacen 3 prácticas a lo largo de su carrera y los procesos de planificación que ven aquí pues les sirve de andamiaje para construir esos posteriores. Ellos establecen que dentro de los contenidos más importantes se encuentra el 1, donde están los fundamentos didácticos y pedagógicos de la didáctica de la educación física, todo lo referido a lo que es el proceso de la planificación de la clase de educación física y la clase como tal, que esos son los contenidos que para ellos favorecen más ese proceso de formación universitaria. Además plantean que los contenidos desarrollados, en la mayoría todos son aplicables a contextos y diferentes escenarios donde ellos deben enfrentar procesos pedagógicos en favor de la formación de otros. Los 3 coinciden en que es necesario sumar unidades más no restar. Igualmente, dentro de las intenciones pedagógicas se logra observar que realmente hay un saber pedagógico y didáctico de la profesora que lleva a cabo esta asignatura, donde la mayor fuerza o el mayor contenido que esta docente muestra al grupo o que trabaja intensamente es sobre la importancia que tiene la planificación de las clases. Incluso uno de ellos manifestaba que ese contenido o que esa palabra de que la educación no se puede improvisar siempre se mantenía dentro de esas reflexiones que el estudiante suscitaba a lo largo de su formación. Los estudiantes aseveran
que las clases o que la práctica pedagógica de esta profesora se da de manera metódica, donde hay un lenguaje técnico, donde el nivel de exigencia es alto, donde las explicaciones se dan con mucho detalle, los materiales son meticulosos y además hay un cumplimiento fiel al programa sin saltos, que incluso pese a las condiciones que vivimos y las limitaciones que generalmente se llevan a cabo dentro del espacio de la universidad, se cumple a cabalidad los objetivos a los que está determinada esta materia. Además de ello, respondiendo a lo planteado por la UNESCO sobre los procesos de investigación y de enseñanza como una de las funciones de la universidad, los estudiantes manifiestan que muchas de las estrategias conllevan justamente a eso, a investigar cómo es el proceso de enseñanza y sobre todo a construir puentes con esa realidad próxima que son instituciones educativas donde ellos próximamente pues llevan a cabo y practican lo que han aprendido en su formación. Dentro de las conclusiones es importante destacar que se logró comprender el alcance de la práctica pedagógica para el desarrollo de la asignatura didáctica de la educación física. Se descubrió que la intención pedagógica es formar en conocimientos teóricos y prácticos al futuro profesional. Además de ello, se pudo analizar y contrastar las perspectivas de estudiantes que han sido protagonistas de la práctica pedagógica que lleva esta docente. Se discutió sobre las impresiones y recomendaciones de los estudiantes para construir un modelo didáctico que esté más contextualizado a la realidad educativa. Dentro de los compromisos se tiene que es necesario revisar las fortalezas de un modelo didáctico teórico por competencia como parte de los desafíos y exigencias que tiene la Universidad de los Andes como un centro para la construcción de conocimientos. Además de eso, es indispensable realizar la evaluación desde la mirada del estudiante y este proceso requiere llevarse a cabo con más frecuencia, todo con la firme intención de mejorar la práctica pedagógica. Y se logró comprobar que la evaluación de todo el hecho formativo necesariamente debe involucrar la participación de los estudiantes universitarios como sujetos críticos y reflexivos. Gracias por su atención y pues les animo para seguir investigando desde la enseñanza.